Como ya les he dicho en una ocasión pasada, chicos, queda menos de un mes para el estreno de la próxima temporada 4 de Fortnite capítulo 6. Sé que muchos no son conscientes de esto, pero en verdad, esta temporada se ha ido volando. Y lo mejor de todo es que en las últimas horas han surgido muy buenas noticias que abarcan esta temporada, la próxima temporada y sobre todo la mini temporada de los Simpsons que está por venir, que ya una vez más se acaba de confirmar que sí tendremos una temporada de los Simpsons muy pronto, y esto obviamente incluirá un nuevo pase de batalla repleto de skins y personajes de los Simpsons. Es por eso que en este video te voy a compartir todas las nuevas filtraciones de las próximas temporadas que se han confirmado, así que dicho una vez todo esto, no se pierdan ni un minuto de este video, porque después de ver todo lo que te voy a enseñar te vas a quedar todo loco. Empecemos. Chicos, si quieren completar rápido el nuevo pase de batalla o cualquier otro pase, entren a este mapa. Este mapa es el mejor de todos para subir de nivel muy rápido, ya que al nada más comenzar desbloquearás este cajero y al golpearlo recibirás miles de XP. Y no solo eso, cuando te canses o tengas que hacer algo, te puedes ir a sentar y así conseguirás miles de XP por estar ahí sentado sin hacer nada. Y si esa cantidad de XP no te fuera suficiente, puedes ir a eliminar NPCs y cada uno de ellos te dará mucha experiencia, haciendo que puedas completar tus objetivos diarios en un minuto y puedas subir hasta 5 niveles diarios en cosa de media hora. Y si agregan a favoritos al creador del mapa, él estará creando más mapas más rápidos y eficientes para poder conseguir experiencia. Como este video va de compartirles muy buenas noticias, pues les informo. Tim Sweeney, que es el CEO de Epic Games y por lo tanto una de las personas que si de pronto dice pues mañana Fortnite va a costar $25, pues es obvio que va a terminar pasando eso. O si de pronto él dice mañana voy a vender la mitad de Fortnite, pues obviamente lo va a hacer, porque pues básicamente él es uno de los que manda. Ha compartido recientemente que el modo de juego de Blitz Royale llegó para quedarse, que han tomado la decisión de que será un modo de juego permanente y que no será un modo de juego pasajero como se tenía planeado desde un principio. Así que todos aquellos que les encanta este modo de juego y que no querían que se fuera después de este mes que se terminó extendiendo gracias al apoyo de la comunidad, pues excelentes noticias para todos ustedes. Este modo de juego llegó para quedarse y semanalmente seguirá recibiendo contenido nuevo para hacerlo cada vez más refrescante. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué tanto les gusta este modo de juego? Del 1 al 10, me gustaría saber su calificación de este modo de juego acá abajo en los comentarios. ¡Hola! Hola mi amor, ¿cómo estás? Fortnite, el juego de esta era. Ve a usar mi código y gasta tus moneda recargados 777 y la suerte que te espera. Nos vemos pronto mi amor. ¡Mua! También Fortnite ya avisó que el día de hoy, cuando se actualice la tienda de objetos de Fortnite, va a llegar por fin el autobús de batalla como una skin de las camionetas. Como ya sabrán, dicho autobús ya se podía conseguir de manera gratuita desde hace bastantes meses atrás, pero ahora va a aparecer en la tienda de Fortnite para que las personas que no lo pudieron conseguir gratis por X o por Y motivo lo puedan comprar si quieren. Y además de eso, se dice que va a llegar con nuevos estilos que actualmente los poseedores de este autobús no tenemos acceso, y que dichas apariencias serán completamente gratis para todos aquellos que ya tengamos el autobús de batalla, porque lo conseguimos como una recompensa gratuita desde hace tiempo atrás. Así que de llegar a ser esto cierto, el día de hoy podríamos recibir nuevas apariencias completamente gratis como recompensa para este autobús de batalla. Así que aquí les quiero preguntar, ¿tú fuiste uno de los afortunados que lograron conseguirlo de forma gratuita desde hace varios meses atrás que Epic se encontraba regalándolo? Coméntalo. Vamos a hablar ahora sobre el tema de las mascotas o acompañantes que se filtraron desde hace bastante tiempo, desde inclusive antes de que comenzara esta actual temporada. Los pongo en contexto para todos aquellos que no lo recuerden o simplemente nunca se enteraron de esto. Resulta ser que se ha filtrado desde hace ya varios meses atrás que Epic Games se encuentra trabajando en una nueva mecánica o tipo de cosmético para implementar al juego. De hecho, yo diría que son ambas cosas, porque si bien vas a poder comprarlos en la tienda de objetos de Fortnite y también lo vas a recibir al obtener ciertos pases de batalla,
Es verdad que también dichas mascotas van a implementar una pequeña mecánica dentro del juego. Mecánicas como por ejemplo que te puedan revivir, curar de vez en cuando y ya está. No es como que vaya a ser algo muy pay to win. Simplemente va a ser una pequeña mecánica que podrás aprovechar dentro de tus partidas, pero quizás no en todos los modos de juego y quizás no siempre. El caso, dichos acompañantes o dichas mascotas aparecerán en tu casillero y tú podrás equiparlas dependiendo de cuáles tengas tú desbloqueadas. Si tú fuiste uno de los jugadores que jugaron desde principios de Fortnite, seguramente tú ya tendrás alguna que otra mascota que pudiste obtener dentro de algún pase de batalla o dentro de la tienda. Porque no sé si sepan que antes Fortnite te daba la oportunidad de tener distintas mascotas como mochilas del juego. Y hasta la fecha dichas mascotas o dichas mochilas siguen estando ahí. Lamentablemente las mascotas ya no han vuelto en mucho tiempo, es decir, ya no hemos visto mochilas de mascotas en pases de batalla ni mucho menos en la tienda. No sé por qué Fortnite decidió posponer demasiados años esta mecánica, pero por fin decidió retomarla y ahora van a intentar mejorarla. Y todos aquellos jugadores que tengan al menos una mascota de alguna colaboración, pues cuando esta mecánica nueva sea implementada van a aparecer en tu casillero para que tú las puedas seleccionar. Se sabe que algunas de las mascotas que van a llegar son los perritos y animales que aparecieron como mochilas en los pases de batalla de los primeros capítulos de Fortnite. Además también, si tienes la skin del psicópata bandido, siéntete afortunado porque su mochila se dice que también será una de esas mascotas o acompañantes que podrás elegir. Y además de eso, también se dice que el perro de Superman, Crypto, va a ser una de las mascotas con las cuales podrás adquirir seguramente comprándolo en la tienda. Pero seguramente muchos de aquí se estarán preguntando, ok Ender, ¿y eso qué? ¿Qué tiene de buena noticia eso? Hasta el momento no me has mostrado nada nuevo como para catalogar esto como una buena noticia. Y tienes toda la razón, amiguito. Así que pon muchísima atención en lo que te voy a decir. Lo nuevo que se acaba de descubrir es que esta mecánica no está preparada para ser implementada en esta temporada. Es verdad, ya le quedan pocos días a esta temporada, así que ya no van a implementar cosas súper importantes y completamente nuevas. Lo más probable es que lo hagan para el estreno de una nueva temporada con nuevas mecánicas. Y dicho y hecho, ya varios filtradores están asegurando que existen muchas probabilidades de que a partir de la próxima temporada 4 esta mecánica de una vez por todas sea implementada. Esperemos los filtradores tengan razón y no se equivoquen en esta ocasión, porque sin lugar a dudas es algo que muchos de aquí estamos queriendo que llegue ya al juego. ¿O tú qué opinas? ¿Piensas que tener mascotas dentro de Fortnite es algo inservible? Y ya finalmente, una nueva noticia que les va a impresionar sobre la próxima temporada de Los Simpsons. Para los que no sepan, ya se ha filtrado y confirmado, eso es importante que lo sepas, que la temporada que le sigue a la próxima temporada 4, que comenzará este próximo 7 de agosto y finalizará a principios del mes de noviembre, va a ser una temporada de Los Simpsons. Sí, tendremos otra mini temporada basada 100% en una colaboración, igual que la temporada de Star Wars que tuvimos hace un par de meses atrás. Ahora, al igual que la temporada de Star Wars que tuvimos, esta próxima temporada de Los Simpsons también tendrá una duración de un mes. Por lo tanto, la temporada de Los Simpsons finalizará a principios del mes de diciembre para dar paso a Fortnite capítulo 7 y varias cositas más que se han filtrado. Pero sí, técnicamente los de Epic Games planean seguir con la fórmula de que cada capítulo de Fortnite dure un año en total. Por lo tanto, durante cada capítulo de ahora en adelante tendremos por lo menos una o dos temporadas que sean de colaboraciones, pero que durarán máximo un mes. Y pues ya está confirmado una vez más que la segunda temporada de colaboración que tendremos este año será de Los Simpsons. Pero ¿qué hay de nuevo acerca de este tema? Porque seguramente muchos de aquí ya sabían esto y ya lo habrán escuchado hasta el cansancio. Pues lo nuevo que sorprendió a todos es que en efecto tendremos obviamente un nuevo pase de batalla repleto de skins de Los Simpsons.
Esto incluirá una skin de Homero, que ya se ha estado descubriendo varios códigos en los archivos del juego que apuntan a que Epic se encuentra trabajando en su skin, y también por supuesto una skin de March. Sin embargo, las demás skins que podrán llegar en dicho pase de batalla no se sabe cuáles podrían ser. No me sorprendería que Epic termine sacando una skin de algún personaje de Fortnite con apariencia de alguno de los personajes de los Simpsons. Sería algo muy probable que termine llegando para ese próximo pase de batalla, pero en sí todas las skins que lleguen en ese próximo pase de batalla tendrán temática de esa serie. Pero obviamente a lo largo de esa mini temporada de Fortnite iremos viendo cómo irán añadiendo skins de distintos personajes de los Simpsons en la tienda. Y yo hasta sospecho, y esto simplemente es una sospecha mía, no es algo confirmado, pero yo sospecho que personajes de los Simpsons que tengan un tamaño pequeño, como por ejemplo los niños tipo Bart, Milhouse, Lisa, etcétera, van a terminar siendo acompañantes en esta nueva mecánica que planean implementar para la próxima temporada. Por lo tanto, sí, espérense una skin de Bart Simpson, de Lisa, pero quizás no como nosotros quisiéramos, una skin que pudiéramos controlar como todas las demás, sino que lo más probable, en base a mi teoría, si es que conozco bien a Fortnite, pues terminen metiendo skins de esos niños, pero como acompañantes, para que te sigan para todos lados y lamentablemente no como skins jugables. Espero equivocarme, pero ¿no creen que tengo algo de razón? ¿No creen que Fortnite va a querer implementar a Milhouse o a Bart Simpson de tamaño real sin tener que añadirle un cuerpo robótico? Yo creo que sí, pero quién sabe. Espero equivocarme y que terminen metiendo una skin de Bart con algo que le permita tener el tamaño estándar de las skins de Fortnite. Sería algo para mí maravilloso y creo que para la gran mayoría de aquí también, pero no lo sé. Al final, Epic a veces hace locuras que podrían gustarle o no a la comunidad entera. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Prefieres que Fortnite meta skins de los Simpsons fieles a su tamaño y diseño, como por ejemplo Milhouse o Bart, pero a cambio de que sean acompañantes y no skins jugables? ¿O prefieres que esos personajes sean jugables como skins, pero que tengan algo en su skin que les permita alcanzar el tamaño normal de las skins? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? Ahora, eso no es todo lo nuevo sobre esa futura temporada de los Simpsons, sino que también se ha filtrado recientemente, gracias a la pasada actualización que tuvimos hace unos cuantos días atrás, de que dicha temporada contará con un evento en vivo. Este evento será bastante grandecito y servirá para dar comienzo al capítulo 7, o mejor dicho, la primera temporada del próximo capítulo 7. Así que, chicos, en efecto se viene un evento para aquella temporada. No sabemos si tendrá algo que ver con los Simpsons, no sabemos si es que los Simpsons serán los responsables o si será debido a la contaminación de la planta nuclear. Nadie lo sabe, pero según las filtraciones recientes, la primera temporada del capítulo 7 tendrá temática de moda. Así que si analizas bien las cosas, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Quién sabe si es que acaso el evento de los Simpsons será provocado por los Simpsons o si será provocado por otros personajes más, como por ejemplo Hope, el agente Jones, etcétera. Lo más probable es que los Simpsons no tengan nada que ver en dicho evento y simplemente sea un evento para poder explicar el cómo pasaremos de esa temporada al capítulo 7. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Te gustaría que tuviéramos una temporada de los Simpsons más larga que solamente un mes? ¿O prefieres que las temporadas de colaboraciones no sean tan largas? Eso también es algo que me encantaría saber de todos ustedes. Y por supuesto, sé que todavía falta mucho para esto, pero si se piensan comprar ese próximo pase de batalla de los Simpsons que llegará en noviembre, hombre, te agradecería muchísimo que lo hicieras con mi código de creador en la tienda de Fortnite, para así apoyarme a poderles seguir compartiendo más filtraciones y noticias del mundillo de Fortnite día con día. Y de paso, anímense a compartir este video con sus amigos para que ellos también se enteren de todas las buenas noticias que están por venirse y que estarán llegando a Fortnite dentro de muy poco tiempo. Y anímense a suscribirse a mi canal porque mañana se viene un nuevo video que les va a encantar también, de otras noticias que están para chuparse los dedos. Así que dicho una vez todo esto, les mando un fuerte abrazo y un saludito y nos vemos hasta un siguiente videito. Bye bye.